pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, contiene una palabra que nos ha tomado toda la semana estudiar. Y si hubiera más tiempo, nos tomaría más tiempo. Tito, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribe la carta a Tito en el capítulo 2, que tiene que ver con los miembros de la iglesia de Creta y tiene que ver con la relación entre ellos, dice el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, rogamos en esta hora que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Dios querido, habilítenos, capacítenos, prepárenos. Habilite nuestras mentes, Señor, para recibir su palabra en el Espíritu y no en la carne. Que el Santo Espíritu nos prepare para comprender y entender su verdad. Y que estos santos principios formen parte de nuestra vida, cambiándonos y transformándonos a la semejanza de Cristo Jesús. Que recibamos la palabra de Jehová, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Denos luz, Señor, al recibir su verdad y diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estuvimos hablando acerca del valor de la palabra Macarios, de la palabra bendito, dichoso, bienaventurado. Esta palabra es trascendental. La misma palabra Macarios o bienaventurado, entre tantos millones de palabras que pudieran existir, como el Señor Jesús escogió esa palabra para empezar el Sermón del Monte. Algunos exégetas bíblicos dicen que el Sermón del Monte es la carta magna del reino de la gracia, que el Sermón del Monte es la constitución del reino de la gracia. Algunos dicen que el valor, la importancia y la trascendencia del Sermón del Monte se proyecta y va más allá de lo que podamos entender los seres humanos. El Sermón del Monte nos dice a nosotros cuáles son los perfiles de aquellos que pertenecen al reino de gracia del Dios Todopoderoso. El Sermón del Monte no solamente nos presentan los artículos, los capítulos y los detalles del reino de la gracia de Dios, sino que nos dejan ver y nos hacen ver qué es lo que Dios quiere con los seres humanos. Jesús viene y antes de cualquier cosa pone las cosas sobre la mesa. Presenta en forma clara: estos son los perfiles, estas son las maneras, esta es la forma. Y comenzando inmediatamente el capítulo 5, presenta las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hemos dicho, son las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Los que son bienaventurados, los que son macarios, los que son herederos del reino de los cielos, presentan ciertas características específicas especiales. De allí la importancia de las bienaventuranzas. Los bienaventurados no dependen de las circunstancias de la tierra, están por encima de las circunstancias. Los bienaventurados tienen la mente de Cristo. Los bienaventurados han nacido de nuevo. Los bienaventurados son personas arrepentidas. Los bienaventurados, aunque viven en la tierra, son ciudadanos del cielo. Los bienaventurados tienen su tesoro no en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, sino que tienen su tesoro en el banco del cielo. Los bienaventurados tienen una habitación en la casa de Dios. Los bienaventurados están llenos del Espíritu Santo. Los bienaventurados fueron comprados con la sangre de Jesús. Los bienaventurados tienen su nombre en el libro de la vida. Los bienaventurados son cuidados y protegidos por los ángeles. Los bienaventurados aman a Dios. Los bienaventurados viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los bienaventurados son embajadores en la tierra. Saben que este no es su hogar. Están de paso por la tierra y finalmente terminarán en la casa del Dios Padre Todopoderoso. La vida de los bienaventurados en la tierra está comprometida con Dios. Ellos no predican un mensaje, ellos no anuncian palabras,
Ellos no anuncian conceptos. Ellos viven una vida para la gloria de Dios. Los bienaventurados pertenecen a un reino espiritual. Por eso, cuando el Señor Jesús comienza las bienaventuranzas en San Mateo capítulo número 5, empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu, ya estudiamos, ya analizamos eso, no significa pusilánimes. No quisimos ver el aspecto negativo de lo que es pobres en espíritu, ni lo vamos a ver tampoco. Los pobres en espíritu son personas con una idea clara de la cosmovisión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere en el cosmos? No solo en la tierra, sino en el universo. Los bienaventurados saben que la vida no está centrada en este pequeñito planeta. Los bienaventurados saben que hay un trono celestial que gobierna el mundo entero. Pero los bienaventurados saben que son testigos, que son protagonistas del drama milenario. Saben que el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla y se desata en la tierra. Y saben también que en este mundo, donde Dios se hizo hombre, ahora se ha convertido todo esto en el escenario del universo. Ahora el cosmos, todo el universo, los ángeles que viven en el cielo y los hombres de la tierra están enfocados en lo que está pasando en la tierra. Ya leímos 1 Corintios 4:9, donde dice que somos exhibidos, somos un espectáculo. Número 1 a los hombres, número 2 a los ángeles y número 3 ¿a quiénes? Al cosmos. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 dice que Dios decidió, definió y determinó que la multiforme sabiduría de Él fuera dada a conocer por la iglesia, y dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted no predica un mensaje, usted es el mensaje. Y no solo para los hombres, sino para los ángeles también. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que escribieron los profetas inspirados por el Espíritu Santo, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. La ciencia de la salvación es la ciencia del universo. Aquí comenzamos a estudiar esa ciencia y la estudiaremos por la eternidad. De manera que el tiempo que usted dedica a estudiar la Biblia no es tiempo perdido, es tiempo ganado, y lo continuará por la eternidad en el reino de los cielos. Los hombres, los ángeles y todo el cosmos está empeñado en la soteriología, la ciencia de la salvación. Y lo que hemos hecho esta semana es una pincelada de la ciencia de la salvación. Por eso, el enfoque que Dios hace no es religioso, sino espiritual. Y por eso los cristianos deben ser espirituales y no tan religiosos, porque la palabra religión, la palabra religar, es latina. La Biblia se escribe en griego, se escribe en hebreo y una parte en arameo, no en latín. Religare significa unir otra vez, significa unir o unión. Usted puede ser religioso con su trabajo, puede ser religioso con sus caballos, puede ser religioso con lo que usted se sienta ligado. La vida espiritual es más que una simple religión que practico. Es una experiencia que vivo, no con un concepto, sino con una persona. ¿Sí o no? Dime con quién andas. Si andas con Él, si caminas con Él, si estás lleno de Él, entonces tu vida lo refleja a Él. Por eso, el Dios que nosotros predicamos está determinado por la vida que vivimos. ¿Cómo es el Dios que tú predicas? Según el estilo de vida que tú llevas. Como tú eres, así es el Dios que tú predicas. Los macarios son bienaventurados porque no dependen de las circunstancias, dependen de Dios, se relacionan con Dios, se llenan de su palabra, viven su palabra y caminan conforme a su voluntad. No tienen temor del mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Y disfrutan el presente, porque Dios es soberano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso cuando hablamos de macarios, cuando hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3, versículo 10 también. Cuando vemos este contexto del reino de los cielos, estudiamos que, número 1, el reino de los cielos es trascendental. Número 2, el reino de los cielos es misterioso, y eso lo vimos hasta ayer. Número 3, el reino de los cielos es espiritual. Y número 4, el reino de los cielos se proyecta en el futuro. Hoy debemos trabajar con el reino de los cielos como algo espiritual. El reino de los cielos es espiritual. ¿Por qué el reino de los cielos es espiritual? San Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a hacerlo rapidito. San Juan 6, 63. Mire las palabras de Jesús. Es muy importante lo que Cristo dice aquí. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice el versículo 63, ¿qué cosa?
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Y qué dice ahora Jesús? Las palabras que os he hablado, ¿qué cosas son? Son espíritu y son vida. Usted no puede entender las palabras de Jesús en la carne. Por eso él le decía, ¿por qué no me pueden entender? ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? Para entender el mundo espiritual se necesita una mente espiritual. Y la mente espiritual se produce en la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y ¿qué más? Y son vida. Por eso es tan importante entender el reino espiritual. No es un reino terrenal. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es ¿de dónde? No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no vine a este mundo a instaurar un reino como los reinos que ustedes tienen. En una entrevista que el Señor Jesús tuvo con una mujer bienaventurada, y déjeme aclarar esto. Los seres humanos evalúan a las personas por su condición social generalmente, ¿sí o no? ¿Sí o no? El cielo no. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted de un príncipe judío, maestro del pueblo de Israel, criado conforme a todas las leyes de Jehová, en comparación con una paria de la sociedad samaritana, que había tenido 6 esposos, y el que ahora tenía 5 esposos, el que ahora tenía no era de ella? ¿Cuál de estas dos personas la sociedad evaluaría mejor? El príncipe judío. Mire qué ironía. San Juan capítulo número 3. Nicodemo era el nombre de este maestro judío. Se encuentra con Jesús. Él viene para discutir con Jesús. Él viene para cuestionar a Jesús. Él viene para hacerle preguntas a Jesús. No viene para aprender. Él quiere indagar, escudriñar y profundizar en la persona de Jesús para él satisfacer su curiosidad. No viene de día, viene de noche. Viene de noche porque se siente avergonzado de hablar con un maestro itinerante, con un rabino judío que no aprendió en la escuela de los rabinos, que no viene de la clase que debería venir como rabino. Así que va de noche para hablar con Jesús. Jesús lo toma, lo agarra y le da bien duro. Y en un momento vamos a leer ese versículo. Y después que lo pone en su lugar, en el capítulo 4, entonces ocurre un fenómeno interesante. El Señor Jesús va para Galilea. Y curiosamente dice que le es necesario pasar por Samaria. La pregunta primera es, ¿a qué? Si judío y samaritano no se llevan. ¿Qué negocio tenía Cristo en Samaria que quería pasar por Samaria si iba para Galilea? Se desvió del camino y se apareció en Samaria. Curiosamente, apareció en una ciudad que se llama la ciudad de la borrachera, Sicar, el pozo de Sicar. Y se detiene al mediodía en el pozo mientras los discípulos van a comprar alimentos. ¿A quién está esperando Jesús? A una mujer que viene a buscar agua al mediodía porque no se atreve a hacerlo en la mañana ni en la tarde por temor a encontrarse quién sabe con cuántas mujeres con quien ella ha estado resolviendo el asunto de sus esposos. Curiosamente, Cristo está esperando a esa mujer. Espere ahora, espere ahora. Teológicamente hablando, es increíble que esa mujer estaba mejor parada que el Nicodemo, príncipe de su pueblo y maestro judío. ¿Cómo lo sabemos? Número 1, la samaritana comienza a hablar con Jesús, y no voy a entrar en detalles. Jesús le ofrece el agua de la vida. ¿Qué fue lo que Jesús le ofreció? San Juan capítulo número 7. Vamos rapidito. San Juan capítulo 7. ¿Qué es el agua de vida? ¿Qué significa agua de vida? San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. Vamos a leerlo rapidito. Dice 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué cosa? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice ahora el apóstol Juan, esto dijo, ¿de qué cosa? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es, ¿el agua de vida quién es? El Espíritu Santo. Si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua y jamás tendría sed. La mujer samaritana le dice dame de esa agua y comienza el diálogo. Detalles usted lo sabe. Quiero ir al punto. Después que pasan por la experiencia que él le dice, ok, ve, llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho.
5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. La mujer que no es tonta cambia el asunto y dice, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá y nosotros decimos que hay que adorar aquí. Por fin, ¿dónde que hay que adorar? Y ahí viene una respuesta de Jesús, una respuesta profunda que tiene que ver con lo que tenemos que estudiar. Mire qué cosa más curiosa, que Cristo Jesús le da una clase de teología profunda a una paria de la sociedad, lo que no pudo hacer con Nicodemo. El problema es que los seres humanos se acostumbran a un razonamiento lineal y descartan la posibilidad de un encuentro profundo con el Dios Todopoderoso. ¡Qué barbaridad! Ahora la mujer está disfrutando de un razonamiento contextual, no un razonamiento de conceptos y opiniones e ideas de los hombres, sino una relación estrecha e íntima con el mismo Dios con quien está hablando. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Miren lo que le dice Jesús a esa mujer. Mi hija, en asunto de adoración, es bueno que estés clara con esto. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de un reino espiritual. Dice el versículo 23. Mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es, ¿qué cosa? Cuando los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores, entonces hay adoradores falsos. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Qué es adorar? Espere, la gente ha vivido confundida, bueno, algunas personas han vivido confundidas creyendo que la adoración es un culto. ¿Es así o no es así? Es más, dicen, voy para la iglesia a adorar. Queridos, la adoración es un estilo de vida. ¿Qué es la adoración? Es un estilo de vida. Desde que usted abre los ojos en la mañana, su vida debe mostrar que está adorando a Dios. Hay una palabra que aparece en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 15, donde Dios dice, este es mi nombre con el cual se me recordará por todos los siglos. La frase en hebreo, se me recordará por todos los siglos, significa, yo soy el Dios siempre presente. Por eso dice, yo soy el que soy. La frase, el que soy el que soy, es el famoso tetragramaton, las 4 letras que hablan de Jehová o de Yahvé. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, está diciendo, yo soy el Dios siempre presente. Pero cuando dice, con este nombre se me recordará por todos los siglos, está diciendo, ustedes deben estar conscientes en todo momento y en cualquier lugar que yo estoy presente con ustedes. Si usted es un adorador de Dios, usted está consciente que Dios siempre está con usted. Cuando venimos a la iglesia, venimos a reunirnos con los otros adoradores para juntos fortalecernos en la fe de aquel Dios que caminamos con Él en todo momento del día. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es necesario que nos reunamos, pero la adoración comienza desde que usted se levante en la mañana. Ahora Cristo le dice a la samaritana, los verdaderos adoradores adoran a Dios, ¿cómo dice? En espíritu. ¿Y qué más? Y en verdad. Generalmente estamos adorando a Dios en verdad y nos hemos olvidado del espíritu. Por eso muchos cultos de adoración son tan son como son como son. Secos, áridos, sin vida. ¿Sí o no? Y a veces hay que ponerle mucha Déjese de eso. Déjese de eso. Déjese de eso. Dios no necesita aditamentos. El Espíritu de Dios es soberano. Y cuando el Santo Espíritu está presente en un lugar, la gente sabe que el Espíritu está presente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estaba en una universidad, no voy a decir cuál, pero en los detalles puede que se me zafe el nombre. Quiera Dios que no. Cuando llegué a esa universidad me advirtieron, mire pastor, aquí la cultura es diferente a todo lo que usted pueda conocer. Dije, fantástico. Si usted predica y nadie le hace caso, no se preocupe. Si usted hace un llamado y la gente no responde, no se preocupe. Es que aquí tenemos una cultura europea y la gente no reacciona. Son muy analistas, muy pensantes. Digo, bueno, bendito sea Dios. Pero me asusté. Imagínese que usted predique y predique y la gente no reaccione. Que lo miren como un bicho raro. Como... Soy honesto, me asusté. Y fui y hablé con el don y le dije, Señor, por favor,
hable usted porque me siento asustado, me siento nervioso. Bien. Me dijeron, y cuando usted haga el llamado, si pasa uno, dele gloria a Dios. Y eran jóvenes universitarios. Y empezamos a presentar a Cristo Jesús. Y empezamos a hablarle de Cristo Jesús. Y entonces los ángeles vinieron, y el Espíritu Santo también, y empezó a tocar cada corazón. Al final, el asunto se calentó tanto, la cosa estaba tan interesante, que se sentía, se percibía que allí estaba el Señor con nosotros. Cuando llega el momento del llamado, hicimos un llamado al frente. Y qué cosa linda, limitamos el llamado a jóvenes de 30 años o menos, perdonen los demás. Y pasaron al frente como 1,300 muchachos. Me llenó de gozo que la persona que me hizo la advertencia estaba en una esquina llorando, pero rojito, llorando con la cabeza para abajo. Digo, Señor, dele bien duro a ese. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene el Espíritu poder para tocar corazones? ¿Para cambiar vidas? ¿Lo tiene o no lo tiene? Les había dicho, ¿qué les parece si hacemos culto a las 5 de la mañana? Uy, se rieron en mi cara. Pastor, usted tiene que estar loco. La universidad tiene más de 100 años que nunca se ha hecho eso. Digo, exactamente como nunca se ha hecho, vamos a hacerlo ahora. ¿Y quién va a traer a esos muchachos a las 5 de la mañana? El Señor. Y ese día que pasaron al frente, que estaban ahí llorando, le pregunté, déjense su monería, ese asunto, su sentimentalismo. Y sáquense esa lágrima y pónganse claro, yo no estoy hablando de sentimentalismo. ¿Qué le parece si empezamos un culto el domingo a las 5 de la mañana? Y me miran así, digo, ¿esto es en serio? ¿Quieren que le diga mañana qué pasó? Y son chismosos también. Los muchachos vinieron. Esa mañana fue cuando vinieron menos muchachos, porque era el primer día, nada más vinieron como 1,400. ¿Saben cuál es el problema de los seres humanos? Que al ser humano hay que desafiarlo. Desafíalo en el Espíritu. Desafíalo con el Espíritu. Por eso el reino de Dios es como espiritual. Cristo le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores, ¿le adorarán cómo? Mira el versículo 24, San Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Cómo dice el 24? Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué cosa? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero cuando usted vive mintiendo, fingiendo, engañando, embaucando, un momento, ¿usted cree que eso es vivir en el espíritu? ¿Sí o no? Jamás. Adorar a Dios es un estilo de vida, no es celebrar un culto. Usted viene a celebrar el culto para dar gloria a Dios por la maravilla que ha hecho en su vida durante el día. ¿Sí o no? Usted no viene a buscar, usted viene a traer. Pero hemos creado una cultura extraña de que la gente viene a la iglesia a ver qué recibe. ¿Qué pasó aquí? Se supone que usted viene desde allá afuera, lleno de las bendiciones de Jehová, lleno del poder de Dios, de transitar y caminar con Él todo el día, y ahora viene a la iglesia lleno, jubiloso y rebosante, para que su tizón encendido se encienda con el otro encendido y se arma un fuego en la iglesia. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende la cosa? Espíritu. El reino espiritual. Cristo le dijo a la samaritana que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu, no en la carne, en espíritu, no con razonamiento lineal, en espíritu, no con ideas y opiniones, en espíritu, no imponiendo cosas, en espíritu. Por eso Cristo dijo, mis palabras, ¿qué cosas son las palabras de Jesús? Son espíritu y son vida. Mire, puede ser. Un día vino un tipo a la iglesia. Era el novio de otra señora que se había bautizado. Este tipo era un asesino. Se había ganado la vida 37 años haciendo asesinato, matando gente. Recién salía de la cárcel. Y pregúnteme dónde lo invitó la novia. A la iglesia, porque salió de la cárcel y el hombre, bueno, pues buscó su novia. Resulta que la novia ya se había bautizado. Y aquella no era una blanca paloma. Y se le plantó y le dijo, no, tú y yo no podemos tener nada. Yo soy una mujer bautizada, cristiana y entregada a Jesucristo. Déjate de mojigangar. No, déjate de mojigangar tú. Si tú quieres tener algo conmigo, tienes que casarte conmigo.
¿Tú estás hablando en serio, fulana? Claro que estoy hablando en serio. ¿Y dónde fue que te lavaron el cerebro? En la iglesia. Yo voy para la iglesia para que tú veas que tú eres una estúpida. Pues ven, esa linda mamacita linda. El tipo cayó en la trampa, compadre. Vino con todos sus demonios, vino con todos sus problemas. Sí, porque una gente que gana la vida matando gente, imagínense. Era un señor no muy alto, con una voz muy aguda. Y bueno, presentamos el sermón de la noche. En la puerta me lo presentan. Y entonces yo veo a este hombre tan humilde, tan sencillo, tan tranquilo, y lo saludo. Y me dice la señora: no crea que ese que usted ve así, ese no es una paloma, ese es un dragón. Digo, este hombre, no, ay, por favor, fulano, no diga eso. ¿Cómo usted va a llamar dragón a este hombre? Compadre, y el tipo le tiró una miradita así fría, y la mujer se estremeció. Y le pidió disculpas. Me dijo: pastor, usted no sabe con quién está hablando. Le dije: oiga, ella lo está desafiando. ¿Por qué no viene mañana otra vez? Dice: yo vengo mañana otra vez. Es más, mire, me dice el hombre, yo voy a venir toda la semana. Y me dice así: y vamos a ver. Digo: bueno, le gusta, vamos a ver. Vamos a ver, caramba. Compadre, dije: señor, el hombre aquel se lo entregó a usted. Él quiere ver, ábrale los ojos, pero pártale el corazón. A la tercera, cuarta noche me pidió que quiera hablar conmigo. Y dice: primera vez en mi vida que visito una iglesia, primera vez en mi vida que leo la Biblia, primera vez en mi vida que me quedo en un sitio de un culto. ¿Usted cree que yo tenga perdón de Dios? Yo: claro que sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice: usted no me ha oído todavía para decir eso. Y empezó a contarme de sus asesinatos, cómo lo hacía. Y un día me atraparon, pastor. Había matado a un muchacho y el papá y 2 hermanos me atraparon. Me dieron un golpe y me tiraron al suelo y me dieron 37 puñaladas. Y me tiraron ahí bañado en sangre y me dejaron por muerto. Yo me desperté, me llevaron al hospital y curiosamente me salvé. Y me abrió el pecho y me dijo: mire, estaba todo acribillado. Yo no sé por qué razón Dios me dejó vivo. Y seguí haciendo mi trabajo, seguí matando gente. Ahora, ¿usted cree que Dios me puede perdonar a mí? En ese momento yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque yo aprendí en la Biblia que Jesucristo murió para pagar el precio de los pecados de todos los hombres. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces le dije que sí, que Cristo lo perdona de todo pecado. Nos arrodillamos a orar y cuando oramos, el Santo Espíritu vino y lo agarró. Y qué glorioso fue aquel día cuando lo estaba bautizando. Recuerdo que cuando lo bajé y subió del agua, el Señor brincó y me abrazó y nos abrazamos y empezó a llorar y a conmoverse en esa agua. Yo doy gloria a Dios. Porque el reino de Dios es espiritual, no es carnal, no depende de los hombres, está guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? El reino de Dios es espiritual, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. En la conversación de Jesús con la samaritana, después del problema de los esposos y el pecado, pasaron al tema de la adoración en el espíritu. Y más adelante la samaritana, como una tremenda teóloga, sale del ambiente de la adoración en el espíritu y lleva a Jesús a uno de los detalles más interesantes de la teología. El detalle interesante es cómo Dios resolvería el asunto de la predicación. Moisés había dicho que Dios levantaría a un profeta como él. La samaritana le dijo: yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo es que Nicodemo no sabía eso y la samaritana sí? ¿Cómo es que la samaritana tiene un enfoque teológico más claro que un maestro de Israel? Y entonces Jesús le dice a esa mujer lo que nunca le dijo a nadie. Le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cómo Dios trata con tanta gentileza, con tanta delicadeza, con tanta altura, con tanta profundidad a una mujer que era
que era pecadora, que era paria de la sociedad, con una moral completamente acabada. ¿Cómo puede ser que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, cómo puede ser que Dios cambie la ruta de su camino para venir a Samaria a hablar con ese tipo de gente? ¿Cómo es que él sabía que a esa hora del mediodía esa mujer estaría en el pozo y él se encontraría con ella? Y después que hablaron y después que él explica todo, ella se llena tanto del agua de vida, entra tan profundamente en el reino espiritual que ella no se contiene y sale corriendo a Samaria. Los discípulos llegan, se sorprende de que está hablando con una mujer. Y mientras hablan con él, maestro, come. Yo tengo otra comida que debo comer. Sale corriendo a Samaria, predica en Samaria y la gente viene con ella. Mi pregunta, ¿había entrado esa mujer al reino de la gracia, al reino del Espíritu? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Había entrado esa mujer al reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Había entrado esa mujer a la comunión íntima con Jesús? ¿Sí o no? Cuando usted verdaderamente ha entrado a ese reino, cuando verdaderamente se ha llenado del agua de vida, usted no puede estar tranquilo. El hecho de estar tranquilo e indiferente significa que no está bebiendo esa agua. Imagínese usted, si vino al mediodía y no en la mañana ni en la tarde, estaba huyendo de las otras mujeres de la ciudad. El agua generalmente la buscaban las mujeres en la mañana temprano antes de que saliera el sol, o en la tarde después que el sol estaba ocultándose, en el momento fresco, pero vino al mediodía donde no había nadie en el pozo, pero se encontró con Jesús. Y oigo una pregunta, ¿entró o no entró al reino de la gracia? ¿Entró o no entró? ¿Bebió o no bebió? Cuando usted beba de esa agua, cuando verdaderamente usted la pruebe, cuando usted se llene de ella, entonces su vida tendrá un poder que no es de la tierra, un poder que es del cielo. Y la gente sabrá que usted bebió de esa agua. ¿Le gustaría beber esa agua? ¿A cuánto le gustaría beber esa agua? Necesitamos tomar de esa agua. Un reino espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Primera de Corintios 2, 12 al 15. Ese reino de la gracia, ese reino espiritual, crea personas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15. Mire lo que dice la Biblia. Y nosotros, ¿qué cosa? No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué dice ahora? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregunto, ¿dice aquí que hay un espíritu del mundo y un espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál recibimos? El espíritu de Dios. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. ¿Qué dice ahora? Acomodando lo espiritual, ¿a qué cosa? A lo espiritual. Mi pregunta, ¿debemos aprender a vivir en el espíritu, sí o no? ¿Sí o no? Es imprescindible. Si usted aprende a vivir en el espíritu, si usted vive en el espíritu, si se es lleno del espíritu, si presenta las palabras del espíritu, las personas comprenderán, entenderán, se enfocarán y habrá como un amanecer en sus mentes. El Santo Espíritu los tomará y hará un cambio y una transformación en sus vidas. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Entonces tranquilo, si no entendió no te apures, es que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yo pregunto, ¿verdad que hay una clara diferencia entre la carne y el espíritu, sí o no? Entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, sí o no. Por eso, queridos, si somos cristianos, si somos miembros de la iglesia del Señor, debemos aprender a vivir en espíritu y en verdad. La gente sabe cuando vivimos en el espíritu. La gente lo sabe. Cuando nos relacionamos con ellos, cuando se relacionan con nosotros, cuando están cerca de nosotros, la gente lo sabe.
No tenemos que fingir nada, ni aparentar ninguna cosa. La gente sabe. ¿La gente qué cosa? La gente sabe. La gente sabe. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona pertenece al reino del Espíritu, hay algo especial en la vida de esa persona. Cuando abre la boca y empieza a pronunciar palabras, lo que sale de su boca es agua de vida. Palabras que consuelan, palabras que refrigeran, palabras que dan ánimo, palabras que abren la puerta del cielo, palabras de salvación, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gente languidece, la gente se muere de sed. La gente cada día se marchita como la flor por falta de esa agua de vida. La gente peca no porque es mala, sino porque es débil. Y después de la debilidad viene la maldad. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, hay una escalera que le he llamado la escalera del pecado. Cuando las personas deciden no adorar a Dios, comienza una escalera descendente. Lamentablemente, algunos no saben parar esa escalera descendente. Cuando tenga tiempo en su casa, lea Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 32. En esos versículos usted encuentra 6 pasos de degradación o 6 pasos descendentes de los seres humanos que no conocen la verdad, que no conocen a Dios, que no viven en el mundo espiritual. El primero de esos pasos es el resultado de no querer darle gloria a Dios. No le glorificaron, no quisieron darle gloria a Dios, no quisieron reflejar en sus vidas la santidad, la belleza, el amor, los perfiles, las características de Dios. No quisieron revelar a Dios. Y entonces decidieron adorar a las criaturas, adorarse ellos mismos, adorar las aves, adorar a los cuadrúpedos, adorar a los reptiles. Y ahí comienza el descenso. Número 1, perciben, reciben, se le crea a ello, tristemente, una mente entenebrecida, una mente carente de luz, una mente llena de tinieblas. Cuando la mente se llena de tinieblas, cuando la mente se separa de Dios y se entenebrece, ese corazón se entenebrece o se llena de tinieblas, número 1, pasa al segundo paso. Número 2, a la idolatría, a adorar las cosas en lugar de a Dios. Número 3, entonces crea una adoración falsa. Tercer paso. El cuarto paso, entonces, comienza a experimentar y a presentar los frutos del pecado. En esa vida descendente, el Espíritu siempre le habla: despiértate, despiértate. Ya tu mente se llenó de tinieblas, está siendo un idólatra, está teniendo una adoración falsa. Detente, mira los frutos de tu vida, son los frutos del pecado, detente. Generalmente la persona sigue la vida descendente. Y entonces llega a la muerte espiritual, y cuando llega a la muerte espiritual pasa al último paso, que es el paso de un estilo de vida completamente pecaminoso. No solamente se deleita haciendo el pecado, sino que se hace promotor del pecado para que otros también pequen. Y yo le hago la pregunta: ¿se ha visto eso en la sociedad, sí o no? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu comienza a trabajar en la mente de la gente, empieza a dar luz a la mente de la gente, y la luz la tiene la palabra de Dios. Lo quiere atraer al reino de Dios, que es un reino espiritual. Comienza con el proceso del arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de la mente. Por eso se hace tan importante ese proceso. ¿Qué hizo Jesús? Tomó a la samaritana donde estaba, le hizo entender dónde se encontraba. Querida, estás mal. Yo quiero de esa agua. Fantástico, hablemos. Pregunto, ¿le impartió Cristo del agua a la samaritana? ¿Iluminó su mente? ¿La llenó del Espíritu? ¿Salió corriendo como una mensajera del Señor? ¿Trajo a los samaritanos a donde Jesús? 2 días se quedó Jesús en Samaria. Qué cosa linda. Y a los 2 días la ciudad entera escuchó el mensaje de salvación por una pecadora. Y entonces tomó su camino otra vez para Galilea. Yo le hago la pregunta a usted: ¿le gustaría ser ese instrumento del cielo? Sinceramente, ¿le gustaría una nueva mente, la mente de Cristo? ¿Sí o no? Oiga mi pregunta, y con esto voy a terminar para que Luis venga a cantarnos. Escuche mi pregunta. ¿Quiere usted pertenecer al reino espiritual de Cristo Jesús? Póngase en pie conmigo. Señor Jesús le habló a Nicodemo. Adelante, Luis. Y
Le dijo a Nicodemo, capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. San Juan 3:3. Lo mismo que hemos estado estudiando. Dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, ¿qué cosa? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oramos a Dios para que la experiencia nuestra sea la de nacer en el Espíritu. Esta noche tendremos una linda experiencia. Hay una dama con sus 2 niñas que han tomado la decisión de pertenecer al reino de la gracia, pertenecer al reino de Dios. Por eso hoy serán bautizadas. Y voy a pedirle a la mamá con sus 2 bebés que pasen al frente con nosotros. Junto con ellas, yo quisiera ver, ¿hay alguien en la congregación sin emoción, sin emoción, así, sereno? ¿Hay alguien en la congregación que está haciendo planes futuros para bautizarse en el momento que tenga que bautizarse? ¿Hay una persona en la sala haciendo esos planes? ¿Puede levantar la mano? Y va a varias manos. ¿Ustedes pueden venir con nosotros al frente para orar juntos? Si usted está haciendo planes futuros de ser bautizado, salga de la congregación y venga al frente con nosotros para que oremos junto con esta dama y sus 2 niñas. Mientras tanto, Luis va a estar cantando. Recuerde, es una decisión que debe hacer usted y debe hacerla en el Espíritu, no en la carne. Siéntase libre de pasar al frente mientras Luis cante para que al final oremos por usted y por esa decisión que ha hecho. Adelante, Luis. Amiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de necesita más de Señor, amén. ¿Cuántos de ustedes felicitan a estas personas que han pasado al frente? Voy a pedir a los ancianos de esta iglesia, si están aquí, si pudieran acompañarnos, por favor. Quiero agradecerles por la gentileza y la amabilidad de acompañarnos durante la semana. Mañana en la mañana, si Dios quiere, a las 11, tendremos la última presentación. Y el lunes espero estar en mi casa de vuelta otra vez, con mis hijos, mi esposa y mis hijos. Pero le agradezco la deferencia que han tenido de acompañarnos cada noche. Les agradezco tanta gentileza y espero que, si usted no lo ha hecho, haga planes para que su nombre pronto esté en el libro de la vida. Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacer maravillas. Voy a pedir al hermano Monseto, así tan amable, que pase aquí al frente con nosotros. Este hombre es un milagro de Dios. Un día él se encontró con el Señor Jesús y le dijo sí. Y a pesar de la vida que llevaba, Dios hizo milagros y maravillas con este hombre. Nos encontramos en Nueva York un día y ya era diácono. Después ya era anciano de iglesia. Y ya me contaron el chisme de que vino a la República Dominicana a construir una iglesia. Dicen que ya construyó la iglesia. Y ahora este hombre se ha convertido, adelante. Este hombre se ha convertido ahora en un embajador de Dios en la tierra. Antes era un embajador de otra persona, yo no voy a decir de quién. Pero ahora, por la gracia de Dios, es un embajador de Dios. Cuando lo vi la primera noche me llené de mucho gozo. Este es un testimonio de alguien que sale del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. Él es un trofeo del cielo y me alegra tenerlo aquí entre nosotros. Voy a pedir a los ancianos, ¿están todos aquí los ancianos de la iglesia? No, venga, Monseto, no se me vaya. ¿Hay algún otro anciano de la iglesia aquí? ¿A alguien tenemos que entregarle estas almas que están aquí al frente? Todas estas personas que han pasado al frente y otras más que por alguna vergüenza, alguna cosa no han pasado. Si usted está haciendo planes de prepararse para el bautismo, hable con el pastor de la iglesia, con el primer anciano o con alguno de los ancianos de la iglesia y comience su preparación. Es posible que esa sea la primera vez que usted ha venido a la iglesia durante la semana y no está preparado. Así que comience su preparación para que en un futuro próximo usted pueda tener su nombre en el libro de la vida. Y ahora oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por la semana hermosa que nos ha dado para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la forma hermosa como su Espíritu nos ha conducido. Gracias por estos amigos y amigas que han pasado al frente valientemente, mostrando a los presentes y a todo el mundo que han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Señor, queremos dejar estas almas en sus manos, pero al cuidado de sus ángeles y del Santo Espíritu y con la bendición, la anuencia de los ancianos y directivos de esta iglesia. Que cada uno de ellos y ellas sean guiados y dirigidos en el conocimiento de la palabra para que pronto sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y alcancen así salvación y vida eterna. Bendiga, Señor, también a todos los amigos y amigas presentes, hermanos y hermanas, pero también
a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la internet, de la televisión, la radio o cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Que ellos también se entreguen a Jesús, que ellos también sean alcanzados, que ellos y ellas pronto tengan sus nombres en el libro de la vida. Padre amado, gracias por la experiencia hermosa que hemos tenido en esta semana. Ahora bendiga grandemente el bautismo que tendremos a continuación. Bendiga grandemente al pastor, Señor, únjalo con su espíritu. Bendiga a los candidatos que serán bautizados. Y bendiga, oh Dios, a toda esta iglesia y a cada persona presente. Guíenos, diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.